Estimados participantes del curso Fundamentos del e-Learning, hoy vamos a hablar de los tipos de educación. Iniciaremos con la educación presencial. La educación presencial tiene características fundamentales. Decimos que es un modelo educativo tradicional, es el que nosotros hemos experimentado por muchísimos años, desde que prácticamente se da a conocer pues, las formas de enseñanza. Se caracteriza por centrar el desarrollo del proceso en el docente. El alumno es un observador, el alumno es un oyente, el alumno utiliza recursos como la pizarra y los conocimientos se dan de manera temporal, o sea que estudia para el examen, lo que nosotros llamamos ahí. Luego tenemos la educación semipresencial. Aquí la educación semipresencial es el punto de encuentro de la educación presencial y virtual, o sea, es un punto medio. El aprendizaje se puede monitorear por medio de tutorías presenciales o virtuales, sin la presencia física en todo momento del facilitador. Luego tenemos la educación semipresencial. Aquí hay una mayor interactividad entre los que participan y las TICs. Se individualiza y proporciona una retroalimentación continua y potencia el desarrollo de la creatividad. La educación a distancia, en este sentido, es una modalidad educativa en la que los estudiantes no necesitan asistir físicamente a ningún aula. Normalmente se envía al estudiante por correo el material de estudio, pueden ser textos escritos, videos, etc. Y luego tenemos que la educación a distancia ha evolucionado, ha tenido todo un proceso de cambio, todo un proceso de crecimiento. En la primera generación, la enseñanza era por correspondencia. Te mandaban en un sobre la información y luego vos la realizabas, respondías y la enviabas en un sobre de nuevo. La segunda generación de la educación a distancia se le llama educación multimedia. Se comienza a utilizar la radio, la televisión y algunas cintas, algunos videos cassette. Luego viene la tercera generación, que es la enseñanza telemática. Es cuando sale el ordenador o computador, los disquetes, los famosos discos de computadora. Te mandaban el disco o te mandaban pues la información de esta manera y se comienza a dar todo esto o intercambios o enseñanza utilizando entonces la computadora como tal. Y la cuarta generación, que es la enseñanza del e-learning, que donde hay un campo virtual, hay un feedback, hay una cuestión continua, es 24/7, podés aprender todos los días a la hora que vos querés, tenés la posibilidad entonces de interactuar incluso con el profesor y hay otras formas que ha venido a dinamizar todo el proceso de aprendizaje. Entonces tenemos aquí que la enseñanza por correspondencia fue la primera. Después pasó en los 60 la enseñanza multimedia, en los 80 se da la enseñanza telemática y ahora en 1995 hasta la fecha el e-learning, que es el que está actualmente. Características de esta educación. La educación a distancia es más atractiva de estas modalidades de estudio. Su flexibilidad es lo más importante de horario. El estudiante entonces se organiza su tiempo. Es un estudio responsable del estudiante porque él mismo es el que se encarga de hacerlo. Por supuesto hay mucha autodisciplina, si no, no sirve esta parte de la formación. Y por último decimos que se trata de un proceso de enseñanza-aprendizaje que requiere de todas las condiciones generales de los sistemas de instrucción, planificación previa, orientación del proceso, evaluación, retroalimentación. Si uno de esos elementos falla, el alumno se desmotiva, el alumno se va a retirar del curso, el alumno no va a continuar aprendiendo y vamos a caer en la pérdida de estudiantes, la pérdida de credibilidad en la modalidad de enseñanza, y eso es lo que ha perdido en muchas ocasiones sistemas completos de educación. Y por eso es que necesitamos que todos estemos conscientes, que todos creamos en que se puede hacer y que pongamos de nuestra parte el rol que nos corresponde jugar como docentes, como tutores, sea de manera responsable y creemos ese espacio de responsabilidad también en el que está aprendiendo, que es el estudiante. Gracias, señores, y espero les haya gustado este video sobre los tipos de educación.